Mi padre tuvo que, primero le detuvieron, le pusieron en la cárcel y en algún momento pudo huir del país y se fue a Gabón. Somos una familia humilde, han tenido 7 hijos, donde Martín es uno de los hijos. Desde niños hemos tenido no una infancia tan fácil porque mi padre después se metió en la historia de la política. Sí, él estando como presidente de la Asamblea Nacional, le propone al dictador que si pueden democratizar el país y poner un poco de libertad y todo eso, y el dictador le dice que no. Y cuando dimite, ahí es cuando empiezan los problemas. Se quedó ahí un poco en el exilio y yo creo que al cabo de, no sé, un año o algo así, el dictador utiliza los mismos métodos que ha utilizado con Martín, manda un equipo para que les vayan a secuestrar. Mi suegro, que Felipe Ondovia, que es conocido de todos los guineanos, que fue el primero guineano en dimitir de un alto cargo en la dictadura de Obiang. Mi nombre es Fausta Nseondo. Soy Umar Adebayo Salau. En 2017, lo mismo hemos entrado en España el 24 de diciembre para pasar, como todos los años, las fiestas. Y el 28 de diciembre, yo he escuchado por el informativo de Radio France Internacional que hubo una intentona de golpe en Guinea Ecuatorial. Las noticias que nos venían de ahí no podíamos volver porque hubo una ola de detenciones y torturas a toda la familia nuestra. Les han cogido y les han metido en la cárcel. Casi todos siguen ahí. Porque en Guinea lo que pasa es que cuando uno entra en la oposición, bueno, lo atribuyen a toda la familia. O sea que toda la familia es opositora. Toda la familia han detenido a mi suegro, los hermanos, los primos, todo el mundo estaba en la cárcel ya. Nos hemos quedado desde 2017, hemos venido para un viaje de 10 días, nos hemos quedado hasta 2024, o sea, de ahí a ser refugiado en España. Sin prepararnos, sin pensarnos, sin organizar nada. Casi la mayoría de la disidencia ha llegado en España de esta forma. O sea que es una vida truncada en Guinea y que cada uno ha tenido que salir corriendo sin coger nada y llegar en España y a partir de ahí empezar a organizar. Y yo y mi marido estábamos en Francia cuando ocurrió. De repente Martín nos dice, quieren viajar a Alemania por viaje de negocios. Nos llaman que a Martín están escuchando cosas por audios que los de Martín que les han cogido en Juba o no sé qué. Y ahí es cuando empezó todo. Y luego el secuestro nos cayó así, poca información en un principio,
No se sabía nada, es la oscuridad total. Además, el gobierno guineano negó haber hecho, bueno, han desaparecido. Estábamos desorientados. Porque de Alcalá de Henares a las cárceles, a una de las cárceles más oscuras del mundo, no entendíamos nada. Luego la gente empieza a informar, no, han traído algunos de Sudán del Sur, de Yuba, en Sudán del Sur, a Guinea de noche. Para nosotros era una desaparición forzosa. Después de toda esa presión, bueno, ya nos aparecen vídeos que les están haciendo un juicio militar en Guinea. Y con uniforme ya de la cárcel, pero todos estaban ya bien demacrados, que pues, cuando les ves, porque en uno de los vídeos Martín dice, salimos de un sitio muy malo, pero tú sientes que esta gente les ha torturado. Como ha dicho mi defensor, mostrar mi arrepentimiento ante todo el mundo y ante la mesa, que lo reconozca y que pido perdón primero al pueblo de Guinea Ecuatorial por mi comportamiento irresponsable, cabe decirlo, y que no volverá a pasar. Nosotros hemos jugado con el fuego y el fuego ya nos ha quemado. El suegro, el que es el patriarca de la familia mío, ha sido torturado durante 10 años así, en las cárceles de Ubiangema. Él mismo ya sabe directamente que si el dictador ha secuestrado a mis hijos, significa que es la tortura. Ahora hay que esperar una mala noticia en cualquier momento. Que donde les ponen corriente en las partes íntimas, les cuelgan arriba y, o sea, era una cosa brutal. A partir de ahí hemos empezado todo lo que era toda la lucha que estamos haciendo. Hemos hecho lo que son manifestaciones, hemos ido a todas las instituciones de derechos humanos, hemos interpuesto una querella criminal. Nuestra forma de luchar es intentar obligar por lo menos esta vez a la dictadura, poner el dictador a espalda contra el muro, por desvelar la forma de hacer del gobierno de Obiang desde los años 90. Son 12 recursos que hemos ganado contra el juez de instrucción que ha intentado todo para tumbar la querella y que hoy en día se ha desembocado en una orden de búsqueda y captura con ingreso en prisión sin fianza a los 3 actores principales, que son Nicolás Obamanchama, que es el ministro de Interior, el ministro de Seguridad Nacional, Carmelo Ovono, el hijo del dictador y viceministro de Seguridad Exterior, y Isaac Ngemondo, que es el director adjunto de la Seguridad Presidencial. Que nos tomaban foto y video y lo mandaban directamente al dictador. Esto
era más extraño. ¿Por qué? Porque nosotros pensábamos que estando en España estamos protegidos. Nuestra vida estaba en peligro. Porque si fuera que les habían intimado órdenes de dañarnos, nos hubieran dañado fácilmente. Bueno, evitar salir tarde por la noche y cuando sales de día intentar mirar por si te das cuenta de que hay algún coche o alguien que te está siguiendo, que evitar ir donde hay acúmulo de gente y todas esas cosas, es lo que hacíamos. Ha sido muy difícil para mí, porque en Guinea, como lo ha dicho mi marido, ya habíamos hecho una vida. Tenemos un hospital que hemos dejado ahí. Es como uno que recibe un golpe de lleno así, ¿no? O sea, que cuando te dan una bofetada sin pensarlo, sin prepararte a ello. Bueno, cuando hemos llegado, no nos quedaba otra forma que continuar la lucha, porque la única forma de recuperar nuestra vida, la única forma de acoplarnos a nuestros ideales es continuar esta lucha y tener una esperanza que vamos a tener un final, o sea, tener un éxito adelante para poder recuperar tanto nuestra vida y la vida de los ciudadanos guineanos. Hay que recordar lo que significa sobrevivir y continuar el activismo al mismo tiempo, lo que es complicadísimo. Porque hay que pensar, cuando sales en una actividad política, hay que pensar qué comes después cuando regresas a casa. Es lo más difícil. Lo máximo que podemos esperar es la libertad de lo nuestro primero. Esta libertad, y que esto pueda servir por lo menos en mover, en empujar un poco más en la causa guineana. Que queremos que se resuelva y para todo el pueblo guineano que haya un poco de libertad, porque todo lo que es dictadura ya son cosas ya muy antiguas que ya tenemos que cambiar.